Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a continuar con el estudio de teología sistemática y ya hace varias semanas estamos en el estudio de la doctrina de la Trinidad. Recuerden ustedes que el propósito de este estudio es que nosotros, aparte de profundizar en las doctrinas propiamente tal, piensen que hemos visto hasta el momento solamente dos grandes bloques. El primero de ellos, que le llamamos la Biblia, la palabra de Dios, para sentar las bases de la revelación suficiente de Dios. Y el segundo, que es la doctrina de Dios en términos generales. Vimos sus atributos, vimos una serie de otros aspectos y en el tema de la doctrina de la Trinidad hemos pasado ya varias semanas y la razón principal de esto es que le hemos querido dar una profundidad mayor por el hecho de que la doctrina de la Trinidad, aún en círculos evangélicos, muchas veces es una doctrina, no tanto es el punto cuestionada, pero sí de alguna manera no tratada en profundidad, y eso trae problemas a la hora de poder nosotros tener certeza de ella. Entonces recuerden que nosotros como cristianos no tenemos concepciones dogmáticas. Las concepciones dogmáticas religiosas son que tengo que creerla porque así es nomás. ¿Ya? Eso no pasa con el cristiano. La Biblia nos llena de argumentos suficientes para que con ese peso de argumentos nosotros tengamos certeza de la doctrina. Por cierto que recuerden que es una revelación suficiente, por lo tanto van a quedar algunos baches que Dios decidió no revelarnos, porque dice que las cosas reveladas son para nosotros y las no reveladas le pertenecen a Él. Pero de las doctrinas que Él nos revela, ciertamente todas están llenas y llenas y llenas de fundamento. Y es así como en el caso de la doctrina de la Trinidad, la definimos, ¿no es cierto? Definimos lo que no era. Y aquí está el resumen de la doctrina en la cual afirma la Escritura que hay un solo Dios, que Dios es tres personas y que cada persona es plenamente Dios. Eso es lo que dice la Biblia, ¿ya? Y a eso tenemos que ceñirnos nosotros. Las sectas, muchas veces en su afán de tratar de explicar más allá de lo que la Escritura nos entrega como revelación, es cuando se cae en ya sea agregar, quitar, acomodar, torcer, en fin, cualquier aspecto de esas características. Aquí está, recuerden este esquema que hasta el día de hoy sigue siendo el más clarito, por lo menos para que de manera gráfica nosotros tengamos una idea acerca de cómo se nos define la Trinidad. Y recuerden que el concepto Trinidad comienza inmediatamente en el Antiguo Testamento, en el primer libro de la Biblia y en el primer versículo, los primeros versículos de la Biblia, y recuerden la palabra Elohim. Y esa palabra Elohim es plural, siempre es plural, ¿ya? Vimos todos los versículos acerca de la pluralidad. Nosotros, teniendo ciertamente la revelación del Nuevo Testamento, podemos perfectamente entender el Antiguo Testamento y encontrar la figura del Hijo de Dios, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesucristo, en todas esas formas. Vimos la figura del ángel de Jehová. Se quedó pegado esto. No, ahí está. Vamos a ver. Las profecías mesiánicas. Si ustedes se dan cuenta, es las evidencias del Espíritu Santo, las evidencias del Padre, del Hijo. Está como lento este control remoto. Revisamos paralelos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en relación a Jesús. Y lo que comenzamos a ver a partir de hoy es la evidencia de la doctrina de la Trinidad en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Esto lo comenzamos a ver la semana pasada. Y vimos que el Padre es Dios, con esos versículos.
Vimos también que Jesús es Dios, con todos esos versículos más, otros más. Vimos el tema del pictograma, en cuanto al tetragramatón. Y lo que vamos a ver hoy día es el Espíritu Santo, que también es Dios. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, a pesar que está lento el control, todo lo que hemos revisado en relación a cada uno de estos aspectos. Entonces, lo que esperamos todos nosotros como cristianos, miembros de nuestra iglesia, es que tengamos certeza al respecto. Certeza al respecto, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y ahora el Espíritu Santo es Dios. Ya lo vimos en el Antiguo Testamento, ya vimos en el Nuevo Testamento ambos. Y otra cosa que es importante que nosotros podamos entender es que muchas veces en nuestra mentalidad occidental, el solo hecho de hablar de Antiguo Testamento nos da la idea de algo que está caduco, que ya pasó, ¿no es cierto? Y eso no es así. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, por ejemplo, ¿estamos nosotros bajo la ley hoy? ¿Seguro? Claro que estamos bajo la ley, pero bajo una ley cumplida. Si buscamos en Primera de Juan, busquen todos Primera de Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan, no el Evangelio, Primera de Juan. Capítulo 3, versículo 2 al 4. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ya. Fíjense, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ya somos hijos de Dios, pero estamos esperando la última parte de nuestra redención, que la llamamos la glorificación, la Escritura lo llama la glorificación. Sin embargo, en el proceso dice en el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza, todos los que hemos nacido nuevo y tenemos esta esperanza, ¿qué hacemos? Nos purificamos y luchamos contra el pecado. ¿Por qué? Porque Él es puro. Eso es. Ahora, todo aquel que comete pecado infringe también, ¿qué cosa? La ley, ¿no es cierto? Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Infracción a la ley de Dios. Entonces, ¿estamos hoy día bajo la ley? La respuesta es sí, pero bajo una ley cumplida en Cristo. Cumplida en Cristo. Cuando la Biblia dice en Colosenses que Él tomó el acta de los decretos y las clavó a la cruz, no está diciendo que borró la ley. La idea y la imagen ahí es, supongamos, Jesús tomó todos nuestro prontuario y lo limpió. Eso es lo que hizo el Señor, pero no abolió la ley. Esa es una confusión en el pueblo de Dios que dice, no, nosotros estamos bajo la gracia. Siempre ha sido gracia. O Abraham fue salvo por las obras. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y creyó a la palabra de Dios. ¿Y qué aprendimos en el Antiguo Testamento que se manifiesta como la palabra? ¿Quién es la palabra? Jesús. Recuerden, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Por lo tanto, Abraham fue salvo por creer en Jesús. Jesús es la palabra también. ¿No es cierto? Entonces, todo esto es importante para que nosotros tengamos una mentalidad de integrar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribe, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, redarguir. ¿A qué Escritura se está refiriendo? Al Antiguo Testamento. Entonces nosotros no podemos obviar el diccionario por medio del cual los apóstoles fueron inspirados para revelar lo que estaba codificado en el Antiguo Testamento. Los rabinos judíos el día de hoy no pueden entender
grandes porciones del Antiguo Testamento, del libro de la ley, porque ellos rechazan la revelación de eso. Pero nosotros perdemos 3/4 partes de la explicación y de la interpretación del Nuevo Testamento si no conocemos el Antiguo. ¿Ya? Entonces, eso es algo que también espero que nosotros podamos rescatar. Por eso es que hemos hecho en cada uno de los aspectos paralelos. Porque los apóstoles y los escritores bíblicos nos sacaron de la nada, el Espíritu Santo nos sacó de la nada lo que escribía. Estaba en la mente. Recuerden, ¿por qué Dios elige al apóstol Pablo? Una de las características del apóstol Pablo es que él fue enseñado por Gamaliel. Según el Talmud, para ser alumno o discípulo de Gamaliel, tenía que memorizarse o tener memorizado la Tanaj completo, palabra por palabra, para ser un discípulo al cual Gamaliel pudiera instruir. Entonces, cada cosa que Pablo dijo, cada cosa que el Espíritu Santo proclamó por medio del apóstol Pablo, tiene un sustento en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, ahora cuando veamos el Espíritu Santo, vamos a ver exactamente la misma fórmula. Entonces, el Nuevo Pacto también identifica al Espíritu Santo como divino. Sus títulos se asocian con las demás personas de la Trinidad. Esto, hermanos, es fundamental. Siempre hay una asociación entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Vamos a verlo, ¿no es cierto? Recuerdan, el ángel de Jehová dice, es Jesús, ¿no es cierto? Entonces, vemos a veces la figura del Padre, vemos a veces la figura del Hijo, o vemos a veces la figura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros nos encontramos en la traducción al español con la palabra Dios, que lo único que dice es teos en el griego, pero en la mente del escritor bíblico no es teos, es Elohim, plural. ¿Se entiende eso? Entonces a veces nosotros pensamos Dios y pensamos número uno solo, ¿no es cierto? Pero la palabra siempre en la mente del escritor es Elohim, plural, ¿ya? Entonces, primero que nada, el Espíritu Santo fue prometido por Jesús. Juan 14:26, y me faltó ahí también después Juan 15:26. Primero Juan 14:26. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ya. Más el Consolador, el Espíritu Santo, ¿qué dice? A quien el Padre enviará en mi nombre. Escuche bien, a quien el Padre enviará en mi nombre. Ahora, Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Bueno, ¿quién lo envía? Acaba de decir el que enviará el Padre. Ahora dice el que yo enviaré. ¿Por qué puede hablar con esa propiedad? Por Elohim. Siempre tiene la misma magnitud, la misma estatura, el mismo poder que el Padre. Cuando nosotros en nuestra mentalidad decimos la primera persona el Padre, la segunda persona el Hijo, la tercera persona el Espíritu Santo, ¿no es cierto que les suena como que el Espíritu Santo es el invitado de piedra a la Trinidad, así como que el tercero? Y estos son los tres iguales. Por causa de la redención del ser humano, el Dios Hijo se hace ser humano en una forma imposible de repetir que se llama deidad, que Él es 100% ser humano y también 100% Dios. Pero en su condición de ser humano, perfecto, sin pecado, Él se sujeta al Padre voluntariamente. Porque Él es el protótocos, el primogénito de lo que seremos nosotros.
Él se sujeta al Padre por causa de nosotros. Y entonces el Señor Jesús no solamente murió por nosotros, sino que vivió por nosotros una vida perfecta. Porque ¿quién pecó contra Dios? El primer Adán. Para poder corregir eso tenía que venir el segundo Adán, pero no había nadie. ¿Por qué? Porque dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios tuvo que, Él, hacer esta nueva criatura, por llamarlo de alguna manera, que no es otra cosa que Dios encarnado. Por lo tanto, en la cruz del Calvario, ¿murió Dios? ¿Puede morir Dios? No. ¿Quién murió? El hombre. El hombre perfecto. Pero Dios no muere. ¿Me entiendes? Entonces esos son conceptos de la deidad que nosotros tenemos que aprender y tenemos que profundizar. Teológicamente Dios no muere. Él es inmortal, eterno. Y entonces cuando Jesús muere, ¿qué parte? Por decirlo de alguna manera, esto no se puede separar tampoco, pero para entender nosotros, ¿quién murió? El que tenía que morir, el segundo Adán perfecto, porque el primer Adán pecó y nos condenó, así como el pecado entró por un hombre, el pecado salió por un hombre. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Entonces tenemos que tener esta mentalidad. El Espíritu que el Padre envía, el Espíritu que yo voy a enviar. Indistintamente, porque en la mente de Dios siempre es plural, Elohim. Siempre. ¿Ya? Bueno, después tenemos el Espíritu de Dios, Mateo 3:16, que son algunos títulos. Son algunos títulos que vemos. Porque recuerden que, por ejemplo, los testigos de Jehová piensan o dicen que el Espíritu Santo es solamente una fuerza. No es así. El Espíritu Santo es una persona, es Dios. ¿Quién vive dentro de nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Padre y yo, dice Jesús, vendremos a vivir en ti. Les conviene que yo me vaya porque entonces viene el Paracleto. La palabra consolador ahí es la palabra Paracleto. La palabra Paracleto significa, entre otras cosas, consolador. Alguien que entrega consuelo. Pero el concepto es alguien que es de la misma sustancia. No sé si es así, pero homoousios, llamaban los reformadores. El Paracleto es homoousios, es de la misma sustancia. Es uno igual que yo. Es algo igual que yo. Les conviene que yo me vaya porque voy a mandar a uno igual que yo. ¿Y por qué les conviene que yo me vaya? ¿Acaso el que viene es mejor que yo? No, es igual que yo, pero el que viene no se va a ir más y va a vivir dentro de ti. Ese es el milagro. ¿Ya? Por eso es tan importante que nosotros cuando estudiamos, y esto no se trata ni de judaizar, ni que saquemos el chofar, no. Pero tienes que tener un poco de mentalidad de quienes escribieron para entender esto. Para entender esto, porque el Nuevo Testamento que está escrito en griego fue escrito por judíos. ¿Ya? Por judíos. Ahora, no se olviden cuántas tribus tenía Israel. 12. Entonces, los judíos no son todo Israel. ¿Ya? No lo vamos a ver, por supuesto, ahora, pero por eso es que se habla de judaizar, no de israelizar. Entonces, los judíos son los que metieron muchas otras cosas dentro de la misma ley. Entonces dice, les conviene que yo me vaya porque va a venir uno igual que yo, y la conveniencia no está en si somos iguales o no, porque lo somos, sino que la conveniencia está en que Él no se va a ir más y va a taberniculizar en ustedes, que es la palabra hacer tabernáculo en nosotros, para siempre. ¿Ya? Entonces, todo eso tiene que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, Mateo 3:16, dice: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos,
y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Espíritu de Dios. Lucas 4:18, el Espíritu del Señor. Esa canción, Espíritu Santo, ven y lléname, está mal, teológicamente mal, porque ya está en mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ahí está, recuerden, esa es la escena cuando Jesús inaugura su ministerio público después de sus 40 días de oración y ayuno, siendo tentado por el mismo Satanás, y regresa e inaugura su ministerio en la ciudad donde se crió, Nazaret. En la sinagoga se le da a leer el rollo y después de leer esto cierra el rollo y dice, hoy se ha cumplido esta profecía, y ahí tratan de matarlo, ¿ya? Pero dice el Espíritu del Señor. Cuando nosotros leemos Señor en el Nuevo o en el Antiguo Testamento, ¿qué palabra está reemplazando Señor? ¿A qué palabra está reemplazando? Al nombre de Dios, ¿no es cierto? Yahweh o Yahvé o Jehová. Recuerden que todas estas cosas fueron agregadas por causa de los rabinos en las sucesivas traducciones a partir del tiempo de Nehemías. En el tiempo de Nehemías, recuerden, se reestructuró la nación y se volvió a retomar la ley, y lo hicieron de la forma lo más estricto posible. Y una vez que Nehemías muere, entonces el pueblo de alguna manera empezó a quedar como un poco, se sintió desamparado. ¿Y qué dijeron? O empezaron a decir los rabinos, estoy resumiendo por supuesto, empezaron a decir, bueno, para asegurarnos de que nunca usemos mal el nombre de Dios, ya no llamemos Yahweh, sino que pongamos Adonai. Y entonces cuando se tradujo a cualquier otro idioma se traduce como Señor. Pero Señor, y en el griego Señor es la palabra kurios, que se le aplicaba única y exclusivamente al emperador. Pero quita el nombre de Dios. Entonces cada vez que nosotros leemos Señor, está diciendo el Espíritu del nombre de Dios, de nuestro Dios, Yahvé, Yahweh, Jehová. El Espíritu de vuestro Padre, Mateo 10:20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El Espíritu de vuestro Padre, dice. Recuerden, Jesús cuando resucita dice, no me toques, María, porque no he subido a mi Padre. ¿No es cierto? Voy a mi Padre, que es ahora vuestro Padre. ¿Por qué? Porque después del sacrificio, de la paga del pecado, el Señor puede legalmente y libremente en su gracia adoptarnos como sus hijos. ¿Ya? Mi Espíritu. Hechos 2, 17, 18. 1 Tesalonicenses 4, 7, 8. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu y profetizarán. Ya. Recuerden, esa es una profecía que está en Joel, ¿no es cierto? Y la está literalmente repitiendo ahí en el libro de los Hechos el apóstol Pedro. Ahora, dice mi Espíritu, 1 Tesalonicenses 4, 7 al 8. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios,
que también nos dio su Espíritu. Que también nos dio su Espíritu, ¿no es cierto? El que desecha a Dios, desecha el Espíritu que Él nos dio. Y si desechamos el Espíritu que Él nos dio, desecha a Dios. ¿Ya? Seguimos. El Espíritu de Cristo, Romanos 8:9. Estos son algunos de los muchísimos pasajes que una y otra vez hacen esta relación de la persona del Espíritu Santo en relación con el Padre, el Hijo en las funciones de Padre y de Hijo en las funciones de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bueno, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, ¿se dan cuenta? El Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Igual, es Dios, es Elohim, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pluralidad. El Espíritu es el Señor. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ya. ¿Puedes por favor repetir, Andresito? Vamos por parte, ¿lo tienen todo? Ya. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta... los versículos anteriores, perdón. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Pausa. Entonces, está hablando de los del reino del sur, los judíos. Dice que ellos, Dios les coloca un velo y un día se los va a quitar. Y cuando suceda eso van a entender. Pero está hablando y dice el Espíritu, o sea, el Señor es el Espíritu. ¿Qué palabra es en vez de Señor? Yahweh. Entonces dice, el Espíritu es Dios, es Elohim. Usa el nombre propio de Dios, el Espíritu Santo. Y después agrega, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces se dan cuenta, el Espíritu, el Señor es el Espíritu. Yahweh es el Espíritu. Yahweh es Dios. Los otros dos pertenecen al estudio siguiente, que vamos a ver en las funciones del Espíritu. Quisiera ver algunos paralelos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en relación al Espíritu, para que veamos que los escritores del Nuevo Testamento hablaron inspirados por este Espíritu Santo. La próxima semana vamos a ver las funciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como una forma de identificarlas, pero no pensando de manera separada, porque si el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, no significa que el Padre y el Hijo no lo están haciendo. ¿Se entiende eso? Así como indistintamente dice el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, no podemos nosotros excluirlos de la actividad de Elohim. ¿Se entiende? Aunque la Escritura diga en un momento determinado, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Pero esto es importante saber, ¿por qué? Porque eso nos da un ordenamiento en nuestra relación con Dios. Porque si no vamos a encontrar barrabasadas como que hay iglesias que están y dicen que la cabeza de la iglesia es el Espíritu Santo, porque también es Dios. Y en un sentido tienen razón, pero Dios nos ha dado un orden, porque la Escritura dice que la cabeza de la iglesia es Cristo, que también es Dios. ¿No es cierto? Y oramos al Padre por medio del Hijo en el poder de su Espíritu. ¿Ya? Este ordenamiento es para ordenar nuestra relación directa y personal y congregacional con Dios. ¿Ya? Salmo 95, 6 al 11.
Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Ya. ¿Cómo parte diciendo que nos postremos delante del Espíritu, de A nuestro Hacedor. Jehová nuestro Hacedor? Y inmediatamente da esa palabra y veamos nosotros en Hebreos, casi 1000 años después, Hebreos 3, 6 al 11, cómo es que ahora el Nuevo Testamento nos revela esta misma palabra. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin de la confianza, y Él gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Pausa. Por lo tanto, como dice el Espíritu Santo, que dijo en el Salmo, como dice Jehová, ¿no es cierto? Como dice el Espíritu Santo. Es la misma profecía. Es la misma profecía. Elohim, Jehová, el Espíritu Santo. Y repite la misma profecía. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y después dice que endurecerá y no entrarán en mi reposo, ¿no es cierto? Más abajo dice todo eso. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, ¿quién dijo esa palabra? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Yahweh, Elohim, nuestro Dios, ¿no es cierto? El Espíritu Santo es Dios. Entonces, ¿qué es lo que queremos entender con esto? Lo que la Biblia nos revela. No puedo o no tengo en mi capacidad de hormiga era pulga, ¿no? Hormiga, pulga, sí, gracias. No puedo tener todos los datos, pero no puedo negar esto, que el Espíritu Santo opera como Dios, es nombrado Dios, es adorado como Dios, interactúa como Dios. ¿Se entiende eso? Entonces no puedo empezar, no es que en realidad yo creo que no es como Dios, es como la fuerza de Dios, porque ¿cómo va a haber? No, Elohim, plural. A veces el Padre, a veces el Hijo, el Espíritu Santo. En una misma profecía tenemos teóricamente dos actores. Si hay un solo Dios, porque hay dos actores, Elohim, plural. ¿Ya? Jeremías 31, 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos
y no me acordaré más de su pecado. Dice Jehová. Ahora, Hebreos 10, 15 y 17. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que dice en la primera parte? Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Yahweh, el Espíritu Santo, exactamente la misma profecía. Estos paralelos nos demuestran que el Espíritu Santo es Dios, que los hermanos del antiguo pacto, ellos escribían en forma, por decirlo de alguna manera, genérica, Elohim. Nosotros en la revelación podemos entender la figura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los judíos hasta el día de hoy no pueden hacerlo porque ellos, aunque saben y leen plural, no pueden entender esta concepción plural cuando ellos piensan que Jehová uno es. Pero ellos mismos, ¿no es cierto?, están rechazando el Nuevo Testamento, que es la revelación. Por eso dice Pablo que los escritores del Antiguo Testamento, ellos inquirían, ¿cómo sería esto? Bueno, eso sigue estando en el corazón de los judíos ortodoxos el día de hoy. No pueden ellos explicarse esta pluralidad que evidentemente ven en todo el Antiguo Testamento, cómo es que se concilia con este concepto de un Dios único. ¿Ya? Está hablando de un pacto. Vamos a ver las doctrinas de los pactos más adelante. No para que hagas pactos no, para cambiar el auto, ninguna de esas tonterías. Pero el pacto en la Escritura siempre es con Israel. Cuando nosotros hoy día pensamos en Israel, pensamos en judíos, ¿cierto? Pero Israel son 12 tribus. Son 12 tribus. ¿Dónde están estas? Que se les llama en la Biblia casa de Israel, Efraín y José. ¿Recuerdan la promesa y la bendición que Jacob dio a su nieto Efraín cuando José trae a sus hijos y los bendice? Y Efraín era el menor y Manasés era el mayor. Cruza las manos y José dice, no, padre mío, no es así. Y Jacob le dice, no, hijo, sí lo sé, pero Efraín va a ser, ¿qué cosa? Multitud de naciones. Y la palabra ahí es Melo Ahoim, de donde viene la palabra gentil. La palabra gentil significa sacado del pacto, sin pacto o fuera del pacto. ¿Ya? Entonces, esto también es importante que nosotros lo estudiemos. Entonces dice que hace el pacto, hará el pacto con esto. ¿Y qué va a hacer? Va a poner sus leyes, ¿dónde? En su corazón. ¿Dónde están las leyes de Dios hoy día? En nuestro corazón. Recuerda, nosotros cuando pensamos corazón pensamos o en el músculo cardíaco o en las emociones. Pero ¿qué es lo que era corazón en la mente del hebreo? Del lev, todo. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, para que cambie tu manera de actuar. Ese es el todo. Entonces cuando dice que las va a instaurar en el corazón, ¿cómo es la única forma que podría hacer eso Dios? ¿Cómo podría hacer eso Dios? Poner sus leyes en nuestro ser a través del Espíritu Santo. Absolutamente. Entonces, ¿qué está profetizando acá? ¿Pero por qué nombra a Israel? Porque nunca hay un pacto con gentiles. Nunca. Nunca hay un pacto con gentiles. ¿Ya? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Solamente para que lo vamos pensando. Isaías 6, 8 al 10.
Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Entonces dijo, ¿quién dijo todo eso? ¿Perdón? El Señor, ¿no es cierto? O sea, Yahweh, dijo Yahweh, ¿quién irá por nosotros? Usa el plural. Heme aquí, envíame a mí, te voy a mandar a una nación, y le está diciendo que vas a hablar, pero ellos no te van a escuchar, te van a rechazar, de hecho, te van a matar. ¿Ya? Ahora, veamos Hechos 28, 24 al 27. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ídolos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Y bien dijo el Espíritu. Y en el Antiguo Testamento dice Isaías, Yahweh, dijo Yahweh, ¿quién irá por nosotros? ¿Cierto? Bien dijo el Espíritu. Entonces, el Espíritu es Dios. El Espíritu es Dios. ¿Ya? Entonces, la próxima semana, Dios mediante, vamos a empezar a ver lo que es las funciones o las acciones que ejercen cada uno de ellos en concomitancia con el otro, entendiendo que es una forma de identificar las acciones, pero cada acción, aunque aparezca el Espíritu, no podemos nosotros excluir al Padre y al Hijo, ¿ya? En la obra. ¿Se entiende eso? Ok. ¿Alguna pregunta? Claro. Es que esa es la separación que ocurrió con el Padre. Él dice ahí, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No es cierto? Entonces, para explicarlo de alguna manera, su parte de Dios también, lo que lo relacionaba con el Padre, con Dios, ocurre una separación. O sea, es inexplicable. Pero Dios no puede morir por principio teológico. O sea, no muere. Por lo tanto, el que murió ahí es el Dios hombre. El Dios hombre o el hombre. Por eso es que cuando Jesús resucita, ya no es el hijo de María. Por eso es que él, aunque sabe que va a resucitar, porque si hubiese seguido siendo su madre biológica o física, él habría dicho, Juan, pucha, quédate con mi mami un par de días, voy, muero, resucito y después me la llevo. No, ahí está tu madre, ahí está mujer, ahí está, o sea, entregó todo porque ya cuando resucitaría, su parte humana ya no estaba con él, ¿ya? Aunque en un cuerpo glorificado, él comió peces, ¿no es cierto? Y después se fue, traspasó las murallas y todas estas cosas que no hacía cuando estaba antes de. Entonces, por eso es un tema que uno, si lo trata de entender en su totalidad, va a tener un tope.
pero son cosas o principios máximos que no son dogmáticos, sino que son principios que no podemos violar nosotros a la hora de la interpretación, como por ejemplo, Dios no muere. ¿No es cierto? Es como que, o Dios se limitó. Es claro. Entonces, el hombre perfecto tomó todo el pecado del hombre imperfecto, pero para poder llegar a ser el hombre perfecto, tenía que ser Dios. Tenía que ser Dios. ¿Ya? No piensen más. No. ¿Se entienden? Claro, ellos niegan al Padre y al Hijo. O sea, al Padre y al Espíritu Santo, sí. Sí, conocemos también. ¿Ya? Que ellos caen en el extremo, Jesús es el único camino, la única verdad, pero no hay nada más. Eliminan al Padre, eliminan al Hijo. ¡Ah! Se está viendo lo de la semana próxima. Ya. Último versículo para que veamos a partir de la subsiguiente semana la doctrina o las doctrinas de los pactos. Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. ¿A quiénes le escribió Santiago? A las tribus dispersas. Donde quiera que estén. A los goín. Primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ya. También a los expatriados, que también la palabra expatriado ahí es gentil. Fuera del pacto. ¿Ya? Bien. ¿Oramos? Padre, buenas noches, te damos gracias por el estudio de hoy, te damos gracias por la palabra que hemos podido estudiar, porque como mencionó Carlitos, Señor, en realidad a través de tu palabra tenemos certeza de lo que hemos aprendido. No es creer porque sí nomás, Señor, sino que es porque tu palabra lo dice, tu palabra lo explica, Señor, y eso nos da certeza, Padre. Te pedimos en esta noche por todas las personas que no pudieron venir, Señor, por algún motivo u otro, por las personas que también nos acompañan y nos ven a través de nuestra transmisión en línea, Señor, y te pedimos, Padre, que tú nos acompañes a nuestro regreso a casa para que todo resulte bien. Gracias, Padre, por todas las bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén.